Descubre la magia de la prosa en este episodio. Exploraremos su evolución, características y subdivisiones en un viaje literario que revela cómo surgió y se desarrolló este género hasta la actualidad. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 12º episodio de esta 7ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Como ya saben, este es el último episodio de la temporada. De hecho, también es el episodio número 99 de todo el podcast, si contamos o si sumamos todos los episodios de distintas temporadas, junto también con los episodios de bonus. Así que estamos a un episodio nada más de llegar a 100. Estamos con sentimientos encontrados por finalizar esta temporada, pero también felices de ya casi llegar a los 100 episodios y también preparando ya la próxima temporada. En cuanto al episodio número 100, será el bonus de esta 7ª temporada, pero no saldrá en 8 días, sino que es probable que nos tome un poco más de tiempo, así que por favor estén pendientes de este podcast y de nuestras redes sociales. Pueden darle seguir al podcast en cualquier red social o en cualquier plataforma también para estar atentos o que les avise con una notificación cuando salga o se publique este bonus de la 7ª temporada. ¿Por qué? Porque en él se darán las instrucciones para participar en un sorteo de varios libros de la editorial Kazam A, nuestro patrocinador. Así que entremos entonces a discutir este último episodio de la temporada. Como ya lo habrán leído en el título del episodio, vamos a hablar acerca de la prosa, un género literario. Por lo tanto, recomiendo escuchar episodios anteriores donde hablé sobre los géneros literarios y se definieron. Esto sucedió en el episodio 10 de la 2ª temporada, así como el episodio sobre qué es la poesía, también de la 2ª temporada, episodio 11, y recientemente qué es la literatura en esta misma 7ª temporada, pero episodio 10. Con todo esto podremos tener una mejor comprensión de cómo encaja esta definición de prosa que veremos a continuación. También es importante que tengamos en mente que hay diversas propuestas para clasificar la literatura. Algunas se centran en el contenido, por ejemplo, novela histórica, novela negra, novela detectivesca, novela de romance, etc. Y otras en la estética o movimiento a la que corresponde la obra. Por ejemplo, si es una obra romántica, una obra simbolista, una obra gótica, por ejemplo. Y también se clasifican a veces por el público hacia el cual está dirigido el texto. Por ejemplo, literatura infantil o literatura juvenil o literatura erótica, por decirles algo. En el caso de la clasificación llamada prosa, realmente el enfoque está en la estructura y características textuales de la obra. Así que vamos a abordar eso en un momento. Sin embargo, es importante recordarles que en esta misma clasificación donde encaja la prosa estaría la clasificación de poesía, que son versos que forman estrofas, pueden tener métrica, ritmo y rima, así como el drama, que suele estar escrito en guión, pero su principal característica es que tiene el objetivo de montarse en escena. Esto quiere decir que hay guiones que no necesariamente son dramas. Por ejemplo, Fausto de Goethe está escrito en forma de guión, pero no es un drama por la imposibilidad técnica de montarse en escena. También es importante mencionar que
existió la prosa rítmica en griego y en latín, pero obviamente pues ya no, y que también existe la prosa poética, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por último, hablando de clasificaciones de géneros, es importante aclarar que ninguna es mejor que otra, simplemente son enfoques y propuestas distintas, pero que intentar mezclarlas puede llevarnos a un caos que nos impida comprender mejor estas clasificaciones. Por mencionarles un ejemplo, la fábula, que se caracteriza realmente por el tipo de personajes que suelen ser animales y cosas que personifican a un ser humano, o sea, que sienten y actúan como seres humanos, puede estar escrita en poesía, como es el caso de Esopo y La Fontaine, en el texto original, por supuesto, donde esta fábula pues simplemente está medida, está escrita en versos que forman estrofas. Pero hay autores que también han escrito fábulas en prosa, como por ejemplo Augusto Monterroso. O también hay autores que han escrito adaptaciones teatrales, en otras palabras, drama, de estas mismas fábulas. Por lo tanto, mezclarlas de alguna manera podría llevarnos a no comprender mejor estas clasificaciones. Así que en el caso de hoy, al hablar de prosa, estoy hablando de una clasificación que se centra en las características textuales de la obra, donde también encontramos la poesía y el drama. Entonces, ahora sí, entrando en lo que nos interesa para este último episodio, ¿qué es la prosa y cuáles son sus características? Bueno, la prosa se caracteriza más que nada por una cuestión visual, aunque parezca muy superficial, pero realmente es así. ¿Y por qué? Porque cuando yo abro un libro y veo que sus líneas van de margen a margen formando párrafos, básicamente eso es prosa. También se define por la comparación, la contraposición con la poesía, que en vez de tener líneas, tienen versos que no pueden ir de margen a margen, sino que muchas veces son más cortos que el espacio que se tiene, y además estos versos no forman párrafos, sino estrofas. La prosa en sí también tiene un flujo más natural y más parecido al habla y a la escritura cotidiana. Es importante destacar que la prosa no suele tener métrica ni rima, porque esto suele llevarnos a un problema de redacción conocido como cacofonía, que quiere decir que se repiten sonidos que resultan desagradables para el oyente, o para el lector en este caso. Pero sí podríamos hablar en algún momento de ritmo, aunque obviamente un ritmo diferente al que se aborda en la poesía. Porque en la poesía es un ritmo literal, un ritmo que podemos llevar con las palmas o incluso con una batería, para que la poesía pues vaya cayendo con cierta melodía, digámoslo así, sobre ese ritmo. En el caso de la prosa no es ese tipo de ritmo del que estamos hablando, sino más bien el de seguir una cierta estructura. Pensemos en la estructura aristotélica de inicio, nudo y desenlace, donde capítulo a capítulo se mantiene la atención del lector y se le motiva a continuar con la lectura. En otras palabras, podemos hablar de una prosa con muy buen ritmo cuando los capítulos van concatenándose uno con el otro y el lector siente aquella necesidad de saber qué sucede en el siguiente capítulo, no se siente la lectura. Seguramente les ha pasado que están leyendo un libro y cuando se dan cuenta ya pasaron 2-3 horas y van a la mitad del texto, mientras que hay otros que en este caso tendrían un mal ritmo, donde uno de verdad siente que no avanza o que le resulta muy difícil llegar al final del capítulo. Entonces ahí estamos hablando de un ritmo con el lector. Las características de la prosa suelen ser que tiene una estructura libre, o sea, cada autor puede estructurar su obra como mejor lo decida. Muchas veces he visto yo que preguntan por recetas para escribir la novela perfecta o que dan cursos sobre cómo escribir un bestseller, donde usualmente ya tienen ciertas estructuras. Por ejemplo, Agatha Christie tenía como 3 o 5 estructuras a las cuales siempre adaptaba sus novelas y se puede ver fácilmente al leer algunas de sus obras.
pero realmente es una cuestión libre. Cada uno de nosotros podría darle un diseño distinto a la misma obra. Otra característica es la claridad y coherencia entre las ideas que se proponen en la prosa, ¿verdad? Lo cual nos lleva también a una variedad de tonos y estilos. O sea, cada autor puede tener diferentes tonos y estilos en su obra. Además, también variar estos dependiendo del personaje o de la época en que se desarrolla la acción. Otra característica de la prosa es que sirve para desarrollar ideas, ya sea de manera literaria o, como vamos a ver más adelante, de manera argumentativa o ensayística. Y por último, otra característica de la prosa es que ésta puede utilizar recursos narrativos y descriptivos para hacer más interesante la lectura. En general, cuando yo imparto clases acerca de la teoría literaria, me limito a hablar de dos géneros de la prosa, o subgéneros en este caso. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algunos más, pero la verdad es que estos dos resumen la prosa en lo más importante, al menos en aspectos literarios. Por un lado está el cuento. Muchas veces he visto yo que los autores, sobre todo los que están iniciando, quieren una receta, una instrucción para el cuento perfecto, y un aspecto que les resulta en este caso muy importante es conocer la cantidad de páginas que hacen a un cuento y que lo diferencian de una novela. Bueno, acá tengo que decirles que ese tipo de solicitud resulta absurda porque no podemos hablar de páginas. ¿Páginas de qué tipo de libro? Media carta, de 6 por 9 pulgadas, de tamaño oficio, de tamaño carta. Obviamente la cantidad de palabras que van a caber en cada tipo de palabras va a variar, sobre todo dependiendo del tipo y el número de fuente que estén de picas de cada fuente que estemos utilizando. Entonces, realmente hablar de un número de páginas resulta absurdo. Sin embargo, como muchas veces la respuesta a esto es, pues piensa en una página tamaño carta con Times New Roman número 12, que es como usualmente se abre la mayoría de editores de texto. Bueno, en ese caso, y si hay tanta necesidad, podemos decir que un cuento tiene menos de 50 páginas y una novela más de 50 páginas. Pero otra vez, este dato numérico resulta absurdo para la literatura, ya que no es una ciencia, sino pues una disciplina, como lo abordamos hace pocos episodios atrás, por lo que realmente lo que nos interesa acá es otra cuestión, es el nudo. En el cuento se llega rápidamente al nudo, mientras que en la novela esto toma tiempo o se llega muy lentamente. Ejemplo, en La Metamorfosis de Franz Kafka, en el primer párrafo, vemos cómo Gregorio Samsa despierta ya convertido en un insecto. Por cierto, nunca dice una cucaracha, solamente dice un insecto. ¿Quién era Gregorio Samsa antes? ¿Cómo fue el proceso en el que ocurrió la metamorfosis? ¿Por qué? Etcétera. No nos lo dice Kafka. Simplemente Gregorio Samsa amanece convertido en un insecto. Y a partir de ese nudo, de ese problema, se desenlaza todos los cambios en la familia de Samsa, ¿sí? Así que, pues podríamos decir que La Metamorfosis es un cuento, uno de los más famosos y mejor logrados, por cierto, de la historia de la literatura, pero es un cuento. ¿Por qué? Porque de entrada, rápidamente llegamos al nudo. Mientras que la novela tarda en llegar a ese nudo o a ese problema. ¿Y por qué tarda? Para poderse tomar tiempo para ahondar en la psicología de los personajes y en el contexto histórico y social en que se desarrolla la acción, porque puede llegar a ser muy importante para comprender la mencionada psicología de los personajes. Un ejemplo de esto podría ser un libro del cual ya acabo de hablar precisamente, Madame Bovary, una novela de Gustave Flaubert, del siglo XIX. Resulta que el libro se llama Madame Bovary, pero cuando lo empezamos a leer, nos topamos con que nos empiezan a contar la historia de Charles Bovary, el esposo, o futuro esposo más bien, de Madame Bovary. Nos cuenta la infancia de Charles,
cómo fue concebido casi, cómo nació, cómo llegó a la escuela primaria, cuál era su relación con sus compañeros de clase, sufría más o menos bullying, era un niño nada sobresaliente, luego pues toma la decisión por influencia de su madre de estudiar medicina, logra graduarse, se casa, pero cuidado, ese primer casamiento no es la Madame Bovary, por la cual lleva el título la obra, sino que es otra mujer. Es una mujer de más edad que él, con la cual lo casa su madre por interés. Pasan los años, queda viudo. Entonces él toma la decisión de abrir una clínica en el área rural francesa. Se muda, abre esta clínica, tiene un mediano éxito en el pueblo. Ahí atiende a varias personas. A estas alturas ya vamos por la mitad del libro. Y uno está, ¿a qué horas aparece Madame Bovary? Emma, por cierto. Pues entonces Charles recibe un día un llamado para ir a una finca donde un hombre se ha caído de un caballo y se rompió una pierna, lo atiende y ahí conoce a la hija de este hombre, que es Emma, quien capítulos más adelante será Madame Bovary. Y todavía falta que vayan a la fiesta y todavía falta que ella intente hacer cambiar a Charles y convertirlo en un médico exitoso. Y falta para que ella ya no tenga los sueños que tenía antes o se decepcione de Charles y entonces empiece a tomar las malas decisiones que la convierten en Madame Bovary y en el éxito de ventas que fue esta novela. Así que como se darán cuenta, es muy importante entender quién es Charles, para entender su psicología y luego entender cómo Emma, que también se ahonda en quién es Emma, dónde estudió, qué era lo que ella esperaba de la vida y del casamiento y la relación con su padre, para entender por qué se decepciona de ese casamiento y de ese esposo y cómo es que ella se deslumbra ante la riqueza y cae ante las inquietudes de otros hombres, etc. Entonces, Flaubert precisamente logra a través de esta larga presentación de los personajes y de la sociedad decimonónica francesa rural, que además eso tiene cierta importancia también, para que podamos entender qué es lo que pasa y por qué pasa de esa manera. En resumen, por ejemplo, el famoso escritor Julio Cortázar, a quien era aficionado al box, decía que el cuento era como ganar una pelea de box por knockout. Llego, un golpe y el adversario pues cae y ya no puede recuperarse, mientras que escribir una novela es como ganar la misma pelea pero por decisión técnica de los jueces, o sea, cumplir con todos los rounds que se pactaron inicialmente y luego pues la destreza técnica de cada luchador será la que decida quién ganó el enfrentamiento. Bueno, sin embargo, como les decía, hay más subgéneros de la prosa más allá del cuento y la novela, aunque definitivamente son los más importantes. Tenemos, por ejemplo, la prosa narrativa, que incluye la novela, el cuento y la novela corta, aunque también debo decir que existe el cuento largo, y en este caso, pues, otra vez, ¿dónde podríamos clasificarlo, verdad? Por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato, que sería una novela corta, por cierto. Tenemos también, por ejemplo, la prosa descriptiva, que incluye la crónica y el retrato, sobre todo el retrato, muy importante para el regionalismo, o también conocido como cuadros de costumbres. La prosa expositiva o argumentativa, que incluye el ensayo, el artículo, el discurso y el informe, aunque aquí nos salimos definitivamente ya de lo literario. Y la prosa poética, que puede incluir la prosa lírica, que expresa sentimientos y emociones de forma subjetiva y estética, o el poema en prosa, que es breve y utiliza una prosa con lenguaje poético, obviamente, ¿verdad? Es ahí donde hablamos también de la prosa poética, que en lo personal no me gusta, pero básicamente es una prosa pues con un lenguaje muy elevado, muy rebuscado, donde hay mucho uso de metáforas y símiles, ¿verdad? Vamos a hablar, ahora que tenemos claro qué es la prosa, de la historia de la prosa en sí. Tenemos los textos sumerios del Código de Hammurabi,
escritos alrededor del año 1754 a.C., y los textos de las pirámides egipcios, que son obviamente ejemplos tempranos de la escritura en prosa. La función principal de estos textos era administrativa y ritual, pero sentaron las bases para el desarrollo de la narrativa y el ensayo posteriormente. Luego pasamos a hablar acerca de los griegos. El caso de la prosa griega se centró en textos de historia, política y filosofía, como las obras de los historiadores Heródoto y Tucídides, o de los filósofos Platón y Aristóteles. Cabe mencionar también que al final del Imperio griego apareció la novela pastoril. Este género se le consideraba como un género menor, o sea, no era comparable con la lírica, el drama, etcétera, pero se le consideraba tal vez como un entretenimiento superficial. Una de las obras más importantes dentro de esta novela pastoril es la novela Dafne y Cloe de Longos de Lesbos, de alrededor del siglo III después de Cristo, que nos cuenta la historia de amor entre dos pastores, de ahí el nombre de novela pastoril, donde ella, Dafne, es secuestrada por unos piratas, y Chloe, con ayuda de los animalitos del bosque casi que y del dios Pan, la logra rescatar. Es una historia muy parecida. Imagínense ustedes las historias y caricaturas más cursis de Disney. Bueno, más o menos esa es la idea, como por ejemplo esta famosa obra de Disney que hace mucha referencia a las figuras mitológicas griegas. Olvido el nombre en este momento. Si ustedes se recuerdan, coméntenmelo por favor, pero es más o menos la idea de este tipo de obras, o al menos de Dafne y Chloe. También está otras obras como las Etiópicas de Heliodoro, que fue escrita más o menos entre el mismo siglo III y el siglo IV después de Cristo, que trata sobre la historia de una sacerdotisa de Delfos que huye con Teáganes, un tesalio, hacia Egipto para casarse con él, después de varias aventuras donde ambos casi pierden la vida. Posteriormente hablamos de la prosa latina, o sea, romana, donde se utilizaba más que nada para historia, discursos políticos, como por ejemplo los de Cicerón y Julio César, que ahondaron en la oratoria y la narrativa histórica. También tenemos las cartas de Séneca o la Metamorfosis de Apuleyo, son otros ejemplos de la prosa latina. Durante la Edad Media, la prosa se utilizó para escribir crónicas de viajes y también obras religiosas, obviamente. Recordemos que muchas de estas obras medievales eran anónimas, ya que el cristianismo hizo que se viera mal que una persona quisiera dejar su nombre para la posteridad, a menos que fuera un noble, como el caso en España de los consejos del conde Lucanor, escritas y ahí sí que firmadas por don Juan Manuel. Esta obra presenta algunas fábulas y cuentos cortos, todos con algún tipo de moraleja religiosa o moral, ¿verdad? Y tampoco debemos dejar de hablar de los árabes Al-Farabi y Avicena, que escribieron obras filosóficas y científicas en este género literario. Luego pasamos a el Renacimiento y el Barroco, donde debemos hablar acerca de la estructura árabe del cuento, que podemos encontrar en su forma clásica en la obra anónima de las Mil y Una Noches. Me refiero a la estructura que nos presenta, y creo que esto ya lo abordé en otro episodio, en el episodio 8 de la temporada 4, cuando hablé de Don Quijote y Cervantes. Pero hablaré o lo recordaré rápidamente. La estructura árabe del cuento se refiere a este hilo narrativo que es como una historia secundaria, pero que nos permite unir o como excusa para introducir los cuentos principales. El ejemplo de las Mil y Una Noches sería, por supuesto, la historia de la princesa con el sultán, donde él pues mata a una esposa cada noche, y entonces en este caso la princesa inventa esto de los cuentos para no morir y dejar al sultán interesado en que le termine de contar el cuento a la noche siguiente. Ejemplo de esto sería también los cuentos de Canterbury, de Chaucer, donde la excusa sería precisamente este viaje que hacen
todos los personajes y que para no aburrirse se van contando cuentos, o el mismo Decamerón de Boccaccio, donde los jóvenes salen huyendo de la peste negra hacia una quinta en el área rural, y donde ellos pues cuentan cuentos sobre diversos temas cada noche para antes de irse a dormir. Este modelo árabe no fue seguido por Cervantes en su novela Don Quijote, que de hecho, como dije ya en el episodio 8 de la temporada 4, fue la primera novela del mundo, aunque en su momento no se supo o no se definió tal cual, novela moderna, quiero decir en este sentido, y esto pues se definió hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Cuando se relee y se revaloriza la obra de Cervantes, ya que en su momento pues fue sumamente rechazada por no seguir esta estructura árabe que el resto de autores renacentistas y del barroco español concretamente sí seguían. Es importante mencionar que en esta época del Renacimiento se le solía llamar novela al cuento, ¿sí? Y la idea de novela larga como la entendemos hoy no existía. Ese concepto de hecho es más bien decimonónico, como lo vamos a ver más adelante, y entonces la palabra novela hacía más bien referencia a la palabra novel del italiano, ¿verdad? Y del francés me parece también, que se refiere al cuento. Por eso es que Cervantes también tiene una obra titulada Novelas Ejemplares, y cuando las leemos nos preguntamos por qué se llaman novelas ejemplares si no son novelas, son cuentos. Bueno, es por lo que les acabo de explicar. Lo que pasa es que Cervantes pues viajó mucho como soldado por toda Europa, y mientras estuvo en Italia tuvo acceso directamente a esos cuentos del Renacimiento que no estaban de moda en España. Y cuando él regresa a su país natal, pues nota que hay muchos escritores del siglo de oro que no están logrando esta idea del cuento, sino que más bien se quedan como en una especie de anécdotas que no tienen un cierre, muchas de ellas, por así decirlo, más bien biográficas, ¿verdad? Y que entonces no están alcanzando la calidad literaria que necesita, y por eso es que él decide escribir ejemplos de los cuentos que se están escribiendo en el resto de Europa, y por eso es que a su libro le pone como título Novelas Ejemplares. También es importante destacar que durante esta época del barroco español surge la novela picaresca. Por ejemplo, y la primera y más importante es El Lazarillo de Tormes, escrita por un escritor anónimo en 1554, y también La Historia de la Vida del Buscón, por ejemplo, de Francisco de Quevedo de 1626. En este caso se le llama picaresca porque el personaje principal es un pillo, un antihéroe, el pícaro, que es más bien un personaje que no es aspiracional, sino todo lo contrario, es un delincuente de poca monta, una persona de la clase baja que delinque y que no es para nada alguien recomendable, pero que sus aventuras y sus picardías y la forma en que resuelve los problemas resultan interesantes y mueven a risa, por lo cual se vuelve un antihéroe para la época. También es importante mencionar que durante esta época se escribieron muchas crónicas de los viajes que se hacían hacia el Nuevo Mundo, y pues que de alguna manera van a sentar las bases también para el notariado en América, y muchas historias que luego fueron reescritas en España. Pasamos después a la Ilustración y el Romanticismo. Estamos hablando obviamente de los siglos XVIII y XIX. Acá la Revolución Francesa lleva a escribir ensayos y tratados con autores como Voltaire, Diderot y Rousseau. Y también es la época en que la novela llegó a ser ese género preferido de la prosa y llegó a crearse la novela moderna con autores como Víctor Hugo, Dostoyevsky o Mary Shelley, por ejemplo. Pasamos al siglo XX, que se caracterizó por la experimentación de los vanguardistas y modernistas de inicios de este siglo, como por ejemplo James Joyce y Virginia Woolf.
En español, la experimentación se vio en autores como Julio Cortázar, aunque ya esto fue a mediados del siglo XX, por supuesto. Es aquí donde surgen grandes prosistas latinoamericanos e incluso ganadores del premio Nobel, como Miguel Ángel Asturias, y otros pues, que no necesariamente ganaron el Nobel, como Borges, y otros, por ejemplo, como el mexicano Octavio Paz. Las vertientes del realismo, como el regionalismo, el realismo mágico y lo fantástico maravilloso, dominaron la creación en prosa, tanto en cuento como en novela. Y ya adentrándonos en el siglo XXI, la prosa actual está influenciada por temas como la globalización, la tecnología y la diversidad cultural. Precisamente hablando de tecnología en la literatura del siglo XXI, recomiendo escuchar el episodio número 6 de la 6ª temporada, donde abordé el tema de la ciberliteratura y otros experimentos literarios. Muy bien, es así, amigos, como llegamos al final de este 12º episodio y con él al final también de la 7ª temporada de Charlas Literarias. Espero que les haya gustado esta temporada. Por favor, coméntenme. Esto nos ayuda a difundirnos más y también sirve para mí como insumos de saber por dónde vamos, qué les está gustando, qué no. Si hay algún tema que quisieran que desarrollemos durante la siguiente temporada, también con mucho gusto. Denle a la campanita, por ejemplo, también para estar recibiendo notificaciones de cuándo aparecerá la nueva temporada y sobre todo de cuándo se publicará el episodio bonus de esta temporada, donde se revelará la mecánica para participar en un sorteo de varios libros de la editorial Kazam A. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir al podcast en @KazamA, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como en @editorialkazama en TikTok. Y por supuesto no olviden seguir también a nuestro patrocinador 1900 Radio en línea. Nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.